Bueno, pues bienvenidos una semana más a Enigmas de la Historia. Y aquí estamos los mismos que vamos a estar durante este mes. Como les dije, vamos a hacer pues unas charlas, unos coloquios pues sobre los temas que a nosotros nos gustan, que esperamos que a ustedes también les gusten. Yo creo que sí, que la verdad que resultan bastante interesantes. Y pues nada, pues lo dicho, como se ha ido todo el mundo de vacaciones, pues nos hemos quedado nosotros. Y nada, pues ahora mismo se los presento, así que no me entretengo, empezamos otro Enigmas de la Historia. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, nuestra compañera Miriam Mellado, Daniel Brun, Muy que buenas. te pillo ahí haciéndote el lío con la carpeta. Sí, me estaba aquí los documentos secretos. Los documentos secretos de la CIA que traemos para desvelar y que nos cancelen para siempre. O bueno, vea, no los digas hoy, así nos tiramos pues, un mesecito más, por lo menos. Vale, esto ¿no? me lo guardo entonces. Eso guárdatelo, Sí, que no lo nos guardo cancelen por de ahora. momento. Y pues hoy vamos a hablar de momentos históricos favoritos de cada uno. Como siempre nos enrollamos mucho, a mí me va a dar tiempo a lo mejor a decir uno o tal. Yo prefiero que digáis vosotros los vuestros, porque los míos suelen ser bastante más aburridos que los que os gustan a vosotros. Sí. Soy un tío ya mayor, aburrido ya. Estoy como me has dicho antes, viejos... ¿Cómo era la frase? Estás viejo tetón. Viejo tetón estoy ya, entonces ya... Me ha gustado ese término, me lo voy a quedar, ¿eh? Pues nada, adóptalo con toda la tranquilidad. Viejo Madre tetón. mía. Pues vamos a empezar. Este viejo tetón te pregunta, Miriam, ¿me traes hibridación de Neandertal y Sapiens? Momentazo, ¿eh? A ver, yo por mí, desde que existieron los neandertales, para mí todo eso es mi momento favorito, ¿vale? Pero bueno, por quedarme con algo de ellos y no abarcar tanto tiempo, la hibridación con Sapiens, eso es lo que más me fascina a mí. Ver cómo... Me fascina el momento de hibridación, pero me fascina más el momento que descubrieron que nos habíamos hibridado hace poco. Sí, porque hace relativamente poco, sí. Fue hace poco el proyecto de Svante Pavo de Genoma Neandertal. Han conseguido un genoma neandertal completo y se ha podido ver, ¿no? Esos genes neandertales en nosotros, en los humanos modernos actuales fuera de África, o sea, euroasiáticos, ¿no? La gente africana no tiene esos genes, ¿no? Entonces pues ahí ya se puede hacer un rastreo de hasta dónde llegaron los neandertales. Pero bueno, es mi momento favorito porque la hibridación entre Homo sapiens y los neandertales para mí deja una pregunta que es ¿hasta qué punto de diferente era la especie? Éramos dos especies, si te puedes reproducir con esa especie y salir nosotros, que somos la mezcla de ellos, ¿no? No existen neandertales puros, pero tampoco existen sapiens puros. Claro. Entonces, a mí lo que me hace pensar, y sabes que soy experta, ¿no?, en neandertales, sabéis que es mi mundo, a mí la pregunta esa me viene a la cabeza. ¿Son dos especies humanas distintas o son dos variantes de una misma especie humana, ¿no?, que sabemos que viene ambas de Heidelbergensis, un homínido anterior? Entonces, los neandertales en sí da para cuestionarse muchas cosas, pero es que yo creo que la hibridación es muy especial porque tener genes neandertales en nosotros nos ha provocado una serie de características físicas o inmunológicas o metabólicas distintas a lo que hubiera sido Sapiens sin neandertal. Entonces, por eso a mí me fascina. Claro, porque yo recuerdo cuando yo estudié esto, muchos años, no existía ni internet, no te cuento más. Claro que se dudaba incluso de que se hubiera llegado a convivir
Ya no te digo a mezclarse, a procrear. Yo me resulta muy curioso el decir, cómo definen una línea, ¿no? De estos existieron, luego vinieron estos, luego estos, y que no cohabitaron, no existieron juntos, no convivieron. Y me pareció una cosa súper extraña, ¿no? Al final no había una diferencia física tan grande, ¿no? Entre unos y otros. Es que no me atrevo a llamarlo especie. Diferenciarlo como especie. Normalmente, pues siempre decimos la especie, ¿no? Las dos especies se hibridaron, pero es que es verdad que llega un momento en el que dices, jopes, ya no sé si llamarlo dos especies. Es que entonces nosotros tendríamos que ser una tercera especie. Claro. Tendríamos que ser, que de hecho se está debatiendo, ¿no? Se debate en este mundo de neandertales si tendríamos que llamarnos nosotros Homo sapiens neanderthalensis o neanderthalensis sapiens. Porque, claro, nosotros ya no somos los sapiens puros que habitaron África y que llegaron a Europa, ¿no? Entonces, es verdad que la literatura, bueno, por lo menos como se ha ido enseñando a la gente a lo largo de la historia, el tema de la evolución se ha visto muy lineal, y no solo los neandertales, sino otros homínidos, otras especies, ¿no? De la familia de los Homo a la que pertenecemos nosotros. Se puede ver que era un proceso muy complicado, eso para empezar, pero además, ¿no? Más visto como un árbol genealógico, no tanto como una línea, ¿no? Claro. Entonces, el problema que tienen los neandertales es que sus investigaciones, digamos que son recientes. De hecho, desde que yo empecé a estudiarlos, que no hace tanto, ahora las investigaciones han arrojado unas cosas que te cambian por completo todo el panorama. Entonces, son bastante recientes. Los neandertales sorprenden a la gente sobre todo porque cuanto más se les estudia, más cerca de nosotros están. Entonces es una cosa que a la gente le choca mucho. Sí, porque teníamos entendido que eran como mucho más atrasados que el Homo sapiens. Sí, y no era así. Ellos tenían, físicamente eran más robustos, ¿vale? Eran un poco más bajitos, más robustos, más atléticos que nosotros, pero realmente los rasgos neandertales existen en la gente hoy en día. De hecho, hay mucha gente por la calle que tienen todos los rasgos de un neandertal. Tú pones un neandertal y una persona que tenga esos rasgos, no se diferencian. ¿Cómo son esos rasgos, por curiosidad? Pues normalmente suelen ser rasgos faciales, suelen ser con una frente marcada, unas cejas, ¿no? Este huesecito de la ceja que es un poquito más para afuera, una nariz un poquito más ancha, una carita más ensanchada. Vamos, que me estás describiendo a mí. Que me estás describiendo, me estás escuchando y digo, bueno. Sí, digamos que podrías tener tú más un parecido neandertal, no como Robert, que es mucho más sapio. No hace falta sapios. ni la imagen ahí, ya me pongo yo de pie. Sí, a ver, los hay peores, ¿eh? Los hay mucho peores. Hay gente que tiene mucho más gen neandertal que tú. Me quedo más tranquilo. Sí, sí. Hombre, que no siempre... A ver, yo no lo veo como malo. O sea, yo ver a alguien que tiene muchas características neandertales o que dentro de su ADN tiene mucho gen neandertal, y no tiene por qué ser malo, ¿eh? Al contrario. Y eso de que eran más atrasados, como has dicho tú, pues cada vez se está viendo... Claro, es que eso es lo que nos enseñaban. Entonces la historia te demuestra que no, los hallazgos te demuestran que estábamos muy cerca. Muy cerca, sí. De ahí la pregunta, ¿por qué desaparecieron ellos, no nosotros, cuando eran parecidos a nosotros, ¿no? Hay muchas explicaciones de por qué desaparecieron los neandertales, muchas, eso está para un programa entero solo. Sí. Pero digamos que no es porque fueran inferiores ni peores, ni que nosotros fuéramos mejores, ni se responde solo también a conflictos violentos, habría de todo. Pero por eso mi momento favorito de la historia, ¿no? De la humanidad es ese, y la cara que tuvo que poner el equipo de Svante Pabo cuando se dio cuenta de que tenían un genoma que no era sapiens. Ese ADN, ese genoma, y ves esa mezcla, tuvieron que flipar en colores, porque es algo que no pensábamos para nada. De hecho, nos veíamos como especies muy, muy, muy distintas que prácticamente no convivieron en los mismos territorios. Sí, además se sabe que sapiens y neandertales convivieron durante miles de años. Claro. No solo sapiens y neandertales, sino también otra especie que también habría que entrar en ese, ¿no? En esa polémica de si son especie o no, que son los denisovanos, que digamos que es una especie que es más de la parte asiática. Convivieron con los neandertales, o sea, convivimos 3 especies en Europa perfectamente sin ningún tipo de problema, y hay hibridaciones constantemente. Entonces,
Claro, porque sabemos que la vida vino de África, eso ya se da por, bueno, a no ser que haya otros descubrimientos posteriores, claro, pero lo que tenemos hasta hoy, entonces digamos que lo que poblaba Europa eran neandertales en aquella época, cuando la migración, digamos, vamos a llamarla de alguna manera, de África a Europa. Sí, hay varias salidas de África a Europa, ¿no? Hay varios momentos de salida, ¿no? Por ejemplo, Erectus cuando sale, ¿no? Y que pues cuando sale se le puede... Tienes más denominaciones, no solo como Erectus. Pero sí, en el momento en el que Sapiens sale y se encuentra con denisovanos y neandertales, digamos que el homínido, ¿no? El que predominaba en Europa y en Asia eran los neandertales. Entonces, yo me imagino que además fue un encuentro curioso, ¿no? Porque los neandertales eran bastante más pálidos de piel, se cree que podrían ser de un tono de pelo más claro, ojos más claros, y los sapiens eran todo lo contrario, ¿no? Eran prototipo africano. Claro, ¿no? La climatología al final influye en las pieles y todo eso. Y esto ya es una cosa que te digo yo, que a lo mejor es una chorrada, pero es una cosa que a mí siempre me ha impactado. Ese tipo de mezclas pueden dar respuestas a lo que llaman como el eslabón perdido, de cuando nos volvimos más inteligentes, etcétera, etcétera, o no tiene nada que ver. Digamos, no hay un momento en que digamos que de repente el hombre se volvió más inteligente. ¿Y por qué? A ver, la capacidad cognitiva, que es como se mide la inteligencia en los seres humanos, de neandertales y sapiens es prácticamente la misma. Y si me apuras, incluso Heidelbergensis lejos, que es el anterior a nosotros y a neandertales, no se queda tampoco tan lejos. No, simplemente la capacidad cognitiva fue aumentando según va evolucionando el homínido y va manejando más herramientas, va cambiando también su dieta. Ya sabemos que el estómago sí, es súper importante, cambia también la organización del cerebro. Entonces, según vamos avanzando en nuestra propia historia, en nuestro propio ambiente, pues vamos mejorando las capacidades cognitivas, pero no tiene nada que ver que haya un gen que diga específicamente neandertales y sapiens tienen este gen que es el de la inteligencia. Eso no. O sea, que no todavía existe. Digamos que es un misterio o simplemente causas de la evolución. Son causas de la evolución. Hasta que no tengamos pruebas de otra cosa, volvemos a lo de siempre. Tenemos pruebas de que son causas de la evolución. Claro. Por eso es causa de la evolución. Claro, volvemos a lo de siempre. Están las mitologías y las religiones que nos mezclamos con otras razas superiores, etcétera, que venían de otras partes del universo, etcétera, etcétera. Que eso lo hemos escuchado todos, que además es denominador común en todas las religiones, esos seres gigantes, etcétera. Que a mí me flipa que en todas las religiones de todas las zonas del mundo que no tienen por qué coincidir en el tiempo hablen de eso, es una cosa que me alucina. Pero, hombre, sí, es más al final selección natural y evolución, seguramente. Selección natural, evolución y es... lo que comentabas ahora es muy interesante ver cómo todos los seres humanos, ¿no? del planeta generan prácticamente las mismas respuestas, ¿no? Y crean A mí es que es una cosa que me parece alucinante. Sí. Porque claro, hablamos de civilizaciones que no tienen por qué haberse encontrado en ningún momento o que no hay pruebas de que se hayan encontrado en ningún momento y que coincidamos en tantos puntos mitológicos me parece una cosa alucinante. Sí. Eso sí que es un misteriazo. En fin, bueno, pues los extraterrestres. Sí, como siempre. Cuando no sepamos qué es, los extraterrestres. Siempre. Y ya está. En fin. Daniel, ¿por dónde quieres empezar? Pues mira, yo en momentos históricos no quiero decirte mi favorito, porque sonaría un poquillo macabro. Sí, ¿no? Es que suena favorito macabro, pero bueno, vamos que a decir, resultan más interesantes. Uno que me llama la atención, ¿vale? Es la erupción del Krakatoa. La erupción del Krakatoa nos tenemos que trasladar al 27 de agosto de 1883, nos tenemos que situar entre Java y Sumatra, en Indonesia, y tenemos la mayor explosión conocida de un volcán con cifras que la verdad es que son un tanto espeluznantes. Estamos hablando de 200 megatones de TNT, que esto traducido serían unas 13.000 veces la bomba de Hiroshima. Claro, es que yo tengo el dato de la bomba de Hiroshima y estaba flipando cuando lo estabas diciendo. Claro. Estaba flipando. O sea, qué barbaridad, ¿eh? Estamos hablando de... Se escuchó la erupción a 4.000 y pico, 4.800 kilómetros para ser más exactos, que se escuchan en Australia Occidental y en las islas Rodríguez del Océano Índico. Qué barbaridad. Estamos hablando de 4.800 kilómetros. Vaya mascleta.
esto fue directamente una tragedia que se habló a nivel mundial. Hombre, ya hablamos de una época que hay medios de comunicación, claro. Sí. Claro, estamos hablando de, pues eso, 1883, estamos hablando de finales del siglo XIX y ya hay comunicación y esto pues se empiezan a hacer estudios. Y en esos estudios nos damos cuenta que esta explosión no solamente trae esos tsunamis de 40 kilómetros que directamente arrasan con 36.000 vidas humanas, Madre mía. una auténtica catástrofe, sino que al clima mundial le afectó. Estamos hablando de que no se ponen de acuerdo, ciertas partes 0,4% o 1,2% es lo que el clima cambió en diferentes sitios. Estamos hablando de que los cielos eran completamente tenía que ser de noche. Un espectáculo, porque esos toques rojizos, claro, todo esto no es el mismo día, es que esto se extendió casi durante un año e incluso más, donde todos los atardeceres eran rojizos, negruzcos, amarillos, con unos colores sacados realmente de pesadilla. De hecho, se cuenta que el cuadro de Munch, ¿sí? El grito, Ajá. ese cielo está inspirado justamente en uno de esos atardeceres, uno de esos anocheceres provocados por las luces, pues provocados por no lo sabía, es uno de mis cuadros favoritos. Yo es mi cuadro favorito. Pues producido por la explosión del Krakatoa y lo que dejó, todo lo que influyó. Luego es verdad que ha habido otras cantidad de explosiones que también han castigado mucho al clima. Pero quizá digamos que esta de 1883 es la que nos deja, estamos un poquito más avanzados y es en la que la ciencia empieza a investigar cuáles son los efectos. Esto pasa en el siglo IV y no te enteras. O sea, no se enteran nada más que lo que está relativamente cerca. Pasa en el X igual. Ya a lo mejor un poco más en la Edad Media te vas a lo mejor al siglo XV-XVI. A lo mejor te puede llegar alguna noticia, pero tampoco. Bueno, yo creo que se hubiera sabido porque en el momento en el que gracias a este volcán se empezaron a estudiar estas cosas, claro. todo eso deja huella climática. Claro. Entonces, a poco que la gente que se encarga de estudiar todo el paleoclima, el clima antiguo, claro, y se puede, lo localiza. Se puede predecir, entre comillas, cada cuánto. Aunque bueno, que es tan complicado. Se puede y es verdad, pero bueno, es que es una historia lo del tema de geología, lo del tema de los volcanes es una historia. Es una cosa que me apasiona muchísimo. Porque también pegan sorpresas. Tú puedes predecir hasta cierto punto, pero luego hay ciertos factores que no controlas y ciertos factores que pueden hacer. Bueno, es que la naturaleza, no vamos a decir que es caprichosa, la naturaleza es. Claro, todo pero yo llevo escuchando que la ciudad de Los Ángeles, o sea, toda esa zona de California, no va a durar 100 años. Y llevo escuchándolo hace 40. O sea que o le quedan pocos años y ahí todavía se sigue edificando porque se va a hundir la falla de San Andrés. ¿Y qué se dice en las Islas Canarias? Que se lleva diciendo muchos años. Se lleva diciendo muchos años que eso va a llegar un momento que va a tener una gran tragedia y que va a llegar a ser porque puede haber inevitable. Huella geológica, pero claro, se puede estudiar hasta cierto punto, ¿no? A ver, es lo que dice él, que puedes intentar identificar patrones y yo creo que la gente, ¿no? Los geólogos, ¿no? Y esta gente que se encarga de estudiar volcanes y sus erupciones, hombre, un poco más controlado lo tienen, pero es lo que él dice. Si no pasa nada raro, si pasa algo extraño y de repente un volcán que tú no pensabas se empieza a poner... No te digo que explote un día y no se den cuenta, eso la gente lo tiene registrado, pero a lo mejor simplemente se ha acelerado esa actividad volcánica y hay que cambiar otra vez todos los patrones, ¿no? Estudios, claro. Entonces... es complicado, pero vamos, yo estoy de acuerdo contigo. En sitios en los que hay cerca volcanes, placas tectónicas y demás, habría que tener cuidado en qué se edifica o no. Volvemos a lo mismo, que tenemos la costumbre de edificar y de vivir en la parte del mundo donde nos da la gana. Y cuando ocurre la tragedia es injusto. Claro. Pero no nos damos cuenta de que a lo mejor ahí que nos estamos poniendo simplemente. Bueno, Estados Unidos es un país brutal en ese sentido. Tú ves la península de Florida, de la zona norte a la zona sur, yo no sé cómo, bueno, en la zona sur todavía es una zona más pacífica, más tranquila, pero la zona norte yo no sé cómo tienen narices de vivir. Si cada 2x3 tienen esos huracanes enormes que destrozan todo lo que hay, a lo mejor habría que pensar que no podemos vivir en toda parte del mundo que nos guste.
Pero es lo que nos creemos. Nos creemos los dueños del planeta y Sí, entonces sí. edificamos donde nos da la Y gana. donde Pasan nos da las la cosas gana y que hacemos pasan. lo que queremos. Y Y muchas veces las casas que también tenemos, esas casas prefabricadas de Sí. Estados Unidos, sí, que bueno, directamente la compras en módulo, la sí, pones. sí, sí, sí. Sí, sí. Más fácil que arrancar eso. Bueno, solo tienes que ir al centro de Norteamérica con todos esos tornados y esa gente está acostumbrada a vivir así. Sí. Y sin embargo tenemos lo contrario. Japón, Bueno, Japón País es un ejemplo. azotado por terremotos, cómo han sabido también Sí. paliar, pese a que también tienen sus tragedias. Sí, sí, Pero, es gracias un a cómo se están acostumbrados han bajado las Es un víctimas. ejemplo en han las bajado los construcciones, destrozos. cómo vibran, cómo oscilan los edificios. A mí me parece una maravilla, una maravilla. Es que el ser humano también progresa, entonces Sí. es lo bueno. Bueno, yo siempre he pensado que la humanidad está llena de tontos, pero hay un montón de gente inteligente que hace la vida más fácil al resto de tontos. Porque, Efectivamente. porque es cierto, o sea, yo no he hecho nada por la humanidad, yo me autodefino como viejo tetudo. Como uno de los tontos. Y uno de los tontos que lo único que hago es estudiar las cosas que hacen los demás, y me beneficio del desarrollo. Pero es verdad eso, que nos desarrollamos gracias a que hay gente muy inteligente y que dedica su vida a mejorar la vida de los demás. Exacto. Hombre, no me voy a autodefinir como descubridor, no he hecho No, nada. no, claro. Creo que una vez colgué un cuadro en la vida sin romperme un dedo con el martillo. O sea que... Bueno, pues hablabas tú de Krakatoa, pues te traigo los datos de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, ¿vale? Vamos a ponernos en contexto, final de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, esto no pasa exactamente al final de la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo en Hiroshima y Nagasaki pasa ya cuando hay una rendición, etcétera, etcétera. Entonces, los nombres me flipan porque la bomba de Hiroshima se llama Little Boy, que me hace mucha gracia, lanzada por el bombardero Enola Gay, que es un temazo de música también, Enola Gay, si la gente lo quiere buscar en YouTube. Pues la explosión son 16 kilotones, que es más o menos la mitad que el Krakatoa, más o menos, ¿no? Porque yo lo tengo en kilos y tú lo tienes en... Yo lo tengo en megatones, que son 200 megatones. Sí, pues no sé si será la mitad. Pero bueno, no soy de letras, lo siento. Pero bueno. Pues pero sonó gordo, sonó petardo gordo. Y la de Fat Man, que es la de Nagasaki, tenía una potencia de 21, ¿vale? El 6 de agosto de 1945, si no tengo mal los datos, ¿vale? Pues, ¿cuántas víctimas has dicho el Krakatoa? 36.000. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki, 250.000 víctimas. 250.000 víctimas. Hablamos de, no sé, algo sin precedentes. O sea, es el momento bélico que más víctimas, por encima de todas las catástrofes naturales, que más víctimas que hemos tenido, que más víctimas ha ocasionado. O sea, y luego las secuelas durante años después, enfermedades, etcétera. Ya no te hablo de los daños materiales, que fueron brutales, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a una pregunta que yo os voy a hacer, ¿vale? Hablamos de finales de la Segunda Guerra Mundial, los aliados ya han ganado la guerra, la Unión Soviética ya ha tomado Berlín, Hitler ya se ha suicidado, presuntamente, porque eso es otro tema que deberíamos hablar algún día, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo hemos hablado en un programa anterior, las conversaciones de Yalta. Yalta van las tres potencias grandotas que había. Inglaterra, la Unión Soviética y Estados Unidos se reúnen ahí. Ha muerto hace poco, nunca me acuerdo del nombre del presidente de los Estados Unidos que estaba al final de la guerra. Truman. No, Truman es el que negoció, que era el vicepresidente de los Estados Unidos, y al morir... Es que siempre... No, Eisenhower no es Roosevelt, Roosevelt muere, que Roosevelt estaba muy, muy, muy enfermo y siempre se le achaca que no hubiera educado o enseñado a Truman por dónde iban los tiros, porque al final Truman era de vicepresidente. En Estados Unidos los vicepresidentes no se eligen como aquí, se eligen por votos populares que traen, no por conocimientos. Entonces,
Truman era un señor hecho a sí mismo, era un señor que había vendido camisas y corbatas y ya bastante había tenido con llegar a vicepresidente y se vio ahí en una cumbre junto a personajes como Churchill y como Stalin. Pues, que imaginaos sentarte a una mesa con Churchill y Stalin en la misma mesa siendo tú quien eras ante esos dos monstruos. Entonces pues le intentaron, sobre todo Stalin le intentó temer para la repartición de Europa, porque luego se hizo una cosa muy cruel con Europa, esa repartición de esa Alemania, etcétera, y toda la construcción de la Europa posterior viene de esa época. Pero vamos, para no aburrir a la gente, se sentaron a repartirse el pastel de la Segunda Guerra Mundial esos tres. Entonces, claro, Stalin se veía súper potente, porque aunque las películas americanas nos venden que ellos ganaron la guerra en el desembarco en Normandía, quien tomó Moscú fue la Unión Soviética y quien se cargó a los nazis fueron los rusos. Sí. Eso es así, se pongan como se pongan. Entonces, Stalin estaba en una posición de poder alucinante. Entonces, hubo en una reunión donde, a ver, espías rusos había en Estados Unidos, todo lo que quisieras y más, y pues se vendió que Estados Unidos ya tenía la bomba nuclear. Que un día podíamos hablar de lo que pensaba Albert Einstein del proyecto Manhattan y de la bomba nuclear. Entonces, claro, Stalin ya como que se vino un poquito más para abajo. Y yo siempre me he preguntado, aparte de una venganza por lo de Pearl Harbor contra los japoneses, ¿no fue una puesta de, lo voy a decir vulgarmente, de huevos en la mesa de totalmente. Truman el bombardear Hiroshima y Nagasaki para que Stalin viera que ellos sí eran capaces de hacerlo? Totalmente. Totalmente. Además dice un poco la leyenda negra, incluso que cuando Hirohito, el emperador, iba a firmar la paz, claro, es que es en eso. la Casa Blanca, es en el momento que se lanza la bomba, que se hace que se retrase a posta esa firma de paz, de tratado de paz, para lanzar la bomba atómica. Se dice mucha leyenda negra, no, es que no sabían lo que estaban haciendo. Bueno, esas pruebas en el desierto creo que dejaban bien claro. Hombre, el proyecto Manhattan se sabía para lo que era. Por supuesto. Y venga, voy a creerme que eres un niño, que no sabes lo que has hecho. Nagasaki no sabías realmente lo que era, porque claro, hay que hablar también de eso, de la explosión. A corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, las víctimas. Las peores horas para mirar una explosión atómica son las primeras 48 horas, porque los isótopos quedan en la atmósfera y entonces viene lo que es la famosa lluvia negra. Mató a muchísima gente esa lluvia negra. Es una lluvia radiactiva. Era lluvia completamente radiactiva y fue la que mató a mucha gente. Y luego está el a largo plazo. Bueno, los que murieron en la explosión serían a corto. Y luego en el largo plazo, que es lo que dices tú, las enfermedades, la extrema pobreza a la que llevó a muchas familias, muchos niños quedaban sin padre, quedaban sin madre, y así crecieron en su día, que también sería importante para hablar, en Japón, después de la bomba atómica. Así crecen las yakuzas. Sí. Así crecen las yakuzas. Los niños que no tienen padres, los niños que no tienen familia, se acogen a las juventudes de la yakuza porque lo más próximo a una familia para poder comer. Bueno, vamos a ir un momentito a publicidad, vamos un poquito a publi y nada, un momentito y enseguida, 4 anuncios y estamos aquí. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí. Han visto que nada, eran unos poquitos anuncios y vamos a ir con otro tema más agradable. Miriam, el descubrimiento de Altamira. Algo más bonito y más agradable. El descubrimiento de Altamira, hombre, más bonito que el descubrimiento de Altamira. Claro. Pocos momentos. A ver, me encanta el descubrimiento de Altamira por lo que es Altamira, pero me encanta porque es la primera vez que la comunidad científica entona un mea culpa, como hizo Cartailac, ¿no? Que ahora comentaremos un poco. Pero bueno, el descubrimiento de Altamira, bueno, la cueva ya estaba descubierta hace, bueno, unos cuantos años antes, pero fue Marcelino Sanz de Sautola y su hija, que dando una vuelta por allí, pues la niña se metió, ¿no?, por la cueva y fue la que vio el techo de los bisontes y le dijo a su padre: papá, mira, bisontes, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza toda
el descubrimiento de Altamira. Es bonito porque Altamira es precioso, todo lo que es Altamira, el sitio es precioso, la cueva es muy bonita, pero a la vez es tan triste la historia porque el pobre Marcelino luchó con todo lo que pudo para que se le reconociera el descubrimiento y no hubo manera. Y incluso se le llegó a acusar de haberlo hecho él, ¿no? De haber falsificado las pinturas que no eran reales, ¿no? Fue cuando ya murió el pobre, años mucho después, que se le reconoció el descubrimiento de Altamira, la autenticidad de las pinturas, y uno de los científicos que se arrepintió de haber machacado a Satuola fue Cartailac, ¿no? Que fue cuando entonó ese famoso, ¿no? Con ese famoso título, el mea culpa de un escéptico. Y luego ya años después pues se hizo patrimonio, ¿no? De la humanidad. Pero qué triste, refleja muy bien la lucha que hemos tenido muchas veces los españoles, porque se nos reconozcan, sobre todo en el ámbito de la prehistoria, que se nos reconozcan los hallazgos de aquí en la península, porque es una mina. Sí, es una maravilla. Pero bueno, por un lado, qué bien que Cartailac tuvo la valentía de decir, pues mira, me he equivocado, ¿no? Porque las pinturas se dataron, ¿no? Se dataron los pigmentos y demás, y además la cueva está muy estudiada, muy reconstruida, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos ahora es muy fácil. Es una maravilla. Pero qué triste, ¿no? Que Marcelino murió sin saber que se le dio esa importancia, ¿no? Entonces, es un poco una historia agridulce. Es bonito porque descubres Altamira, que es uno de los yacimientos más importantes que tenemos en España y en Europa. Es en el mundo. Sí. O sea, en el mundo. Pero qué triste como este pobre señor luchó porque se le reconociera algo tan sencillo como encontrar unas pinturas, ¿no? Y bueno, pues finalmente murió sin saberlo. Y ahora no se pueden visitar, creo que estaban cerradas y hay como una recreación, ¿no? Sí, la neocueva. Hay una reconstrucción a escala real de la cueva, está muy bien hecha, pero la cueva no se puede visitar porque se está deteriorando mucho. Es una cueva pequeñita y digamos que el espacio es limitado y pues nosotros mismos, ya solo con esta presencia humana, deterioramos los pigmentos. Entonces, claro, porque más o menos ¿de qué épocas está datado? Las cuevas de Altamira, las pinturas están datadas unos 36.000 años más o menos, de entre 36.000 y 13.000, época magdaleniense, ¿no? Ya prehistoria reciente, y se sabe que la cueva estuvo habitada durante 22.000 años. Y justo nosotros llegamos y nos la cargamos. Nos la cargamos, sí. Sí, somos así. Entonces, qué pena, ¿no? Que bueno, 22.000 años la cueva intacta y llegamos nosotros, humano moderno, y la tienen que cerrar. ¿Se descubrió? 1879, creo. No sé, ahora mismo, Dios que con las fechas. Ya es una época que la arqueología estaba bastante avanzada. Sobre todo la prehistoria, que sabéis que fue de las pioneras en aplicar ciencia, ¿no? en arqueología. Pero es que en España somos tan puñeteros. Había mucha guerra arqueológica, ¿no? Y sigue existiendo. Sigue existiendo. A lo mejor ahora ya está más suavizado porque, bueno, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta de que cabemos todos en el planeta y que no pasa nada. Pero por aquel entonces la guerra España-Francia, por ver quién tenía las pinturas más antiguas, ver quién tenía la cueva prehistórica más espectacular o ver quién tenía el homínido, ¿no? El humano más antiguo. Provenir las acusaciones, claro, que era falso. Claro, entonces, y luego también que pues, Satuola no era un prehistoriador tampoco, claro. Entonces todo lo que pudiera tirar por tierra el descubrimiento de Satuola se hizo, ¿no? Que sí que se le reconoció después, que luego todo el mundo se le ha reconocido y todo el mundo lo respeta, pero ese hombre murió sin saberlo. Claro, pero es triste que tú en vida no sepas. Exacto, en muerte es que no vale. Te vayas con la humillación. Sí. No, y claro, es que tú has hecho un descubrimiento maravilloso para la historia de la humanidad. Sí. Y te mueres con la gente diciendo que tú eres un farsante. Exacto. O sea, solo lo sabes tú. Bueno, sí, su hija fue la única que lo pudo ver. Claro, y tú no sabes qué va a pasar a posteriori, si van a tirar esa cueva. Te tienes que morir con una mala leche. Una angustia, sí. Y el apoyo gubernamental, pues como siempre, ¿no? Nuestro patrimonio. Por aquellos... Si el patrimonio ahora no nos apoya, imagínate, ¿no? Entonces, hace 200 años. Qué divertido siempre, la verdad. Bueno, como lo que hablábamos hace poco de la huella neandertal, que se fueron ahí de farra en la noche de San Juan. Bueno, es que eso es... De verdad, en fin. Bueno, yo no quiero comentar nada de esto porque pongo de muy mala leche. Yo solo comentar una cosa. Picasso estaba enamorado
de las cuevas de Altamira. Él cuando entró y las vio, lo primero que dijo que es que nadie podía pintar así. Que para pintar así tenías que tener un alma prehistórica o el alma de un niño. Claro. Que ningún pintor, por muy bueno que fuera, sería capaz de representar la fuerza y el alma que tenían esas pinturas. Es que además las pinturas de Altamira pasa mucho en las pinturas prehistóricas, pero es que la de Altamira choca mucho, y es que la persona que pintó tenía tal conocimiento de lo que estaba haciendo que aprovechó los volúmenes y la forma de la roca del techo para crear, pues, ¿cómo se diría? Efectos, ¿no? De profundidad o sea, sabía, esa persona tenía tal control de lo que hacía, de la técnica que tenía, que tú cuando entras en Altamira y lo ves, la neocueva sirve, para hacerte una idea, sirve, ¿no? Entras y dices, madre mía, pero ¿cómo puede ser? O sea, si ya, como dijo Picasso, si ya pintar en un cuadro o lo que sea es complicado, en la roca, con tanta perfección y sabiendo utilizar todos los contornos y todo, crear efectos de profundidad, es increíble. ¿Y tú podrías entrar o ya no puede entrar nadie? Ya no puede entrar nadie, creo. Antes creo que sí que podías como pedir cita y te dejaban en una lista de espera y luego como que metían pequeños grupos de personas. Ahora creo que eso ya ni siquiera existe. Yo hace años cuando fui ya no dejaban. ¿Pero tú has ido? Pues has tenido suerte. No, pero no llegué a entrar, no me dejaron entrar. Tuve que ir a la réplica. Que hace bastantes años. Tuve que ir a 10 a lo mejor o más. Más. La réplica la vi, no pude entrar. Pero tampoco dejarían ni para estudios. Me imagino que para estudios, sí, para estudios de conservación a expertos sí que dejan entrar. Pero claro, tienes que tener la excusa, tienes que tener la justificación. Y vengo a verlo. No, o sea, yo vengo por ejemplo, de enigmas de la historia a verlo. Claro, yo diciendo, hola, sí, mira, soy arqueóloga colegiada, no, tengo que tener una justificación, un proyecto específico de Altamira para poder entrar. Un proyecto aprobado. Claro. Vaya tela. Creo que incluso a algún programa de televisión, creo que sí se las dejó entrar a... Pero yo creo que ahora ya no. Hace bastante tiempo. Yo sí recuerdo los 80. Algo de grabado que a lo mejor era grabado en los 70, puede ser. Seguramente, pues mira, lo miraré en el archivo de Televisión Española porque tiene que haber algo ahí. Pero sí recuerdo ver de niño unas grabaciones y alucinar con lo que estaba viendo. Sí. O sea, me pareció una cosa maravillosa, es transportarte en el tiempo prácticamente. A ver, yo sé que a la gente le puede parecer un fastidio no poder visitar Altamira, pero yo en este caso... Estoy de acuerdo con que hayan cerrado la cueva. Hay que entenderlo. Porque la vamos a perder si no. Al final, lo que tú quieres ver es la representación y la tienes. Y además que está exacta y A ver, siempre entrar en una cueva, yo que me muevo en cuevas, como entrar en una cueva, cualquier réplica no lo hace. Claro. Una cueva es una cueva y sí. tiene su propio microclima y demás. Pero bueno, para saber cómo estaba hecho o cómo, ¿no? Hacerte la idea de Altamira está bien y no estás dañando la cueva que está tan deteriorada. Entonces, a mí me parece bien. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tercio totalmente. Vamos al combate del siglo. Sí, vamos a hacer un poco de deporte. Venga, vamos. Venga. Vamos a hacer un poco de deporte y vamos a hablar un poco de la llamada que hemos tenido tú y yo hoy, que te decía, Roberto, quiero avisarte una cosa. Si yo te digo combate del siglo, ¿cuál es el primero que te viene a la cabeza? Te viene el de Tyson, ¿no? El famoso combate. Bueno, te he dicho, hay varios. Y puede ser el de Muhammad Ali, puede ser Tyson. Pero como yo sabía por dónde me ibas a venir, claro, sabía que me ibas a hablar de este. Entonces yo te voy a hablar de Jack Johnson. Uh-huh. Jack Johnson. Estamos hablando, y más que nada por todo lo que tiene este combate. Es que sabía que iba a ser este por la chicha que trae. Para mí, estamos hablando de 1910, estamos hablando de Jack Johnson, estamos hablando de un boxeador de raza negra que se enfrenta a nuestro querido James J. Jeffries, apodado la Gran Esperanza Blanca. O sea, ahí no había racismo por ningún lado, por supuesto. Apenas. En el combate en el que, claro, Johnson arrebató el título de campeón del mundo a un hombre blanco en unos Estados Unidos que es completamente racistas, que todavía estaban luchando con ese racismo, que no había integración de ningún lado. Bueno, hablamos de 1910, pues si no el padre, el abuelo de ese boxeador sería esclavo. Claro, y además la particularidad, Johnson, muchos de los apellidos, el apellido Johnson viene del esclavo, liberado, le llamaban Johnson, como Robert Johnson, Jack Johnson.
tenemos ahí un estadio repleto con 20.000 personas, entre las cuales están los dos púgiles, y Jack Johnson tiene que estar llevándose los insultos de mono, negro, te vamos a matar, Sí, habría bueno, que todo. colgarte, bla, 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 todo Sí. lo que había en su momento, que incluso una de las preocupaciones que tenían las leyes eran de que alguien entrara con algún arma de fuego y que dentro del combate hubiera una especie de atentado. Sí. Entonces estaban con mucho miedo, ¿no? Es verdad que los dos boxeadores eran súper favoritos, pero vamos a hablar de 15 rounds en los cuales se dieron mucha caña, y al final gana Johnson por KO técnico en el 15, en el asalto 15. Es película de Rocky total, ¿eh? Sí, sí, Esto trajo un problema, porque esto trajo disturbios. Claro. Ahora teníamos el título de campeón del mundo en las manos de un hombre de color, de un negro, como dirían ellos, y eso no se podía consentir, porque demostraba que tenían una superioridad física por encima del blanco. Encima había ganado a alguien que se llama la Gran Esperanza Blanca. O sea, imagínate, todo se va uniendo como una auténtica película. Sí, sí. Y surgen unos altercados por todos Estados Unidos, que tienen que salir las fuerzas de seguridad. Hay incluso muertos, hay incluso ataques raciales, y es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos secuestra el documento gráfico. Es la primera vez que Estados Unidos secuestra una película, el documento gráfico del combate, para que no se vuelva a poner, para que no se vuelva a usar, para que no se vuelva a revisionar por la gran cantidad de miedo que había a que esto fuera mucho más allá y despertara mucho más allá. Esto fue un hito. Imagínate también la población negra, lo orgullosa que se sentía de su púgil, pero al mismo tiempo los problemas que les estaban ya trayendo. Luego ya la historia de Jack Johnson se pone también truculenta. Empieza de venir de la pobreza, empieza a ganar fama, empieza a ganar dinero, empieza a írsele un poco la cabeza con el tema del poder, crea unos cuantos clubs, su mujer, debido a la falta de atención, se suicida, él comienza a salir con una bailarina blanca, cambia de estado, y al cambiar de estado se le aplica la ley Mann, que la ley Mann es la de que no se puede transportar mujeres a través de fronteras estatales con fines inmorales. Y esto de la ley Mann es lo que sirve para que la policía y las fuerzas del orden, que ya estaban buscándole de alguna manera para encerrarle, usaron esta ley para que terminara en la cárcel. Luego salió, es verdad que luego salió, pero ya Jack Johnson vivió de su fama, de ese famoso combate, pero digamos que ya era una sombra de lo que fue. Era una sombra de lo que fue, por el tema del alcohol, acabó bastante mal y siendo un perdedor que realmente la gente solamente ya le recordaba por el nombre. Pero por eso os lo traigo, porque me llama muchísimo la atención cómo un combate puede influir tanto en la historia de Estados Unidos. 50 años antes del movimiento de los derechos civiles. O sea, es una barbaridad. O sea, y bueno, él tendría la suerte de que donde vivía se le reconociera y se le permitiría montar clubes. Pero claro, hablamos de clubes para gente negra. No hablamos de... Tenía muchos clientes blancos, ¿eh? Pues eso sí que es sorprendente. Tenía muchos clientes blancos y gente además famosa que también le tapaba un poco los excesos, porque vamos a decir que tampoco era una hermanita de la caridad de él. No, bueno, vamos a decir que metidos ya en cierto nivel... Hay que, si vamos a aquella época del boxeo, la gente que se dedicaba al boxeo era gente problemática, vamos a decirlo. Sí. Joder, ¿y no hay ninguna peli? Pues no conozco, pero yo no conozco ninguna peli, ¿eh? Pero dudo que no la haya. No sé, porque me vienen un mogollón de películas sobre este tipo de cosas, pero no recuerdo ninguna. Hay un cómic que se llama El Último... Sí, el cómic sí lo he visto. El Último Hombre en Pie, en la joyita, porque además sí lo he visto. Es poesía e ilustración. Sí. No es un cómic narrado, sino que son poesías ilustradas y está bastante bien. Pero no recuerdo. Mira, buscaré alguna peli.
A mí la historia que has contado de Johnson, o sea, quiero decir, no está tan lejos, es que está ocurriendo ahora también otra vez. En el fútbol, por ejemplo, hay muchísimos insultos parecidos a los que recibe Johnson. Los insultos raciales. Los insultos racistas a jugadores negros lo estamos volviendo a vivir. A ver, es que el deporte genera. Ir a un estadio de fútbol es tener vergüenza ajena. Sí. Yo soy súper aficionado al fútbol. Y es tener vergüenza ajena de las cosas que escuchas y que escuchan las criaturas, los niños que van. Es triste, ¿eh? Algo es que tenía que ser. Triste. Que no tenía que existir ya. 2025, claro, pero, hablamos de 2025. Pero hablamos de que el fútbol, el deporte, se supone que es hermanar. Claro. Y una de las cosas que están haciendo es crear bandos. Bueno, hablar de 2025 y solo ha habido un presidente negro en Estados Unidos. En Europa es impensable un presidente negro en ¿cuántos años? ¿50 los próximos 50? O sea, si tenemos, hablas de fútbol, tenemos casos de jugadores de la selección española a las que se les critican y no se dice que son españoles porque son de otro color. Exacto. Como somos tan puros de raza los españoles. Claro, es que ¿qué narices la cosa? Todo este tipo de mensaje de odio hacia otro tipo de color de piel, otras culturas y demás, lo que esconde abajo siempre es ignorancia y miedo. Entonces, es triste que siglo XXI, siglo XXI, 2025 esté pasando esto. Es que, o sea, yo muchas veces cuando veo las noticias y veo que han insultado al jugador X porque es negro, digo, a ver, yo he hecho un viaje en el tiempo y no me he dado cuenta, me he venido unos siglos para atrás o qué. Casi. Es que es de vergüenza. Es muy triste. Bueno, pues mira, vamos a hablar de... Os traigo yo otro temita interesante y polémico a lo que hablamos. El mal llamado descubrimiento de América. Bueno, madre mía. Uy. Claro, y la gente dirá, ¿cómo que mal llamado? No descubrimos nada porque allí ya había gente. Primero que hay constancia de que hubo viajes anteriores a los nuestros. Exacto. Y luego porque ya había gente. Entonces tú no puedes descubrir... Tampoco vamos a decir la ocupación del continente americano, pero... Hombre, si le pones el apellido, el descubrimiento de América por parte de Europa... Claro, pues yo le llamo la llegada de los europeos al continente americano, que tampoco era el continente americano, pero lo nombramos nosotros, pero bueno, vamos a llamarlo así, porque no había nada que descubrir, allí ya estaban descubiertos, tenían sus culturas, nos gustaran más, menos, estuvieran más avanzados, menos, lo que tú quieras, pero allí estaban. Y entonces, la verdad que es súper interesante porque, claro, la creencia popular es buscábamos otra ruta comercial hacia las Indias para llegar más rápido, porque era la ruta comercial pues, de las telas, pues, de todo el mercado que había. Entonces llegó Cristóbal Colón, se lo ofreció a Francia, se lo ofreció a Portugal y se lo ofreció a los Reyes Católicos. Y digamos que los Reyes Católicos fueron los más visionarios, vamos a decirlo así, en confiar en este señor. También porque... volvemos a Isabel la Católica, que era una señora con una gran visión, porque a Fernando le daba igual. Sí, le daba más. Sí. Se la bufaba, así hablando en plata. Y pues Colón se dice que, pues eso, que no sabía dónde iba, etcétera, etcétera, y que se descubrió de casualidad. Hay estudios que dicen que Cristóbal Colón sabía perfectamente a dónde iba y que no sabía perfectamente que iba a otro continente, que no era ni ruta a las Indias ni nada, pero que sabía por ciertos chivatazos, vamos a decirlo, tal, que los habitantes del norte de Europa ya habían llegado y que había riquezas, y etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en si hubo expolio o no hay expolio. En todas las conquistas hay expolios, claro. En todas, no hay ninguna que no. La diferencia, no voy a defender España, que ni existía, porque España no existía. Volvemos a lo mismo, España no descubrió América, Castilla llegó a América. Entonces, lo que sí puedo defender es que fueron ciudadanos castellanos, no se hizo lo de Norteamérica. Yo cuando escucho el latino decir ojalá no se hubieran descubierto los ingleses, digo, tú estarías en una reserva o como mucho te llamarías Michael. Pero, o sea, tu cultura no quedaría nada prácticamente, nada. Bueno, sí, el nombre a un helicóptero, a lo mejor, ¿sabes? Un Tomahawk o algo así, pero no quedaría mucho más de tu cultura. Entonces, no seas ignorante. Yo entiendo que tú critiques cómo llegó Castilla, lo que hicieron, etcétera, etcétera. Entiendo todo eso, lo comprendo, pero al final las conquistas es lo que tienen. Aquí cuando vinieron los romanos
no repartieron margaritas por ningún lado, los árabes tampoco, los visigodos tampoco, los cartagineses tampoco. Y toda la larga lista. Toda la larga lista que vino aquí a esta España de raza tan pura, volvemos a lo mismo, nos vinieron repartiendo margaritas. De hecho, los claveles, que es nuestra flor, la tuvimos que traer de fuera, para que fuera nuestra flor nacional, el clavel. Entonces, a mí me parece, para la historia de la humanidad, un momento súper importante, que no digo bueno, porque las conquistas romanas tampoco fueron buenas, el nazismo tampoco fue bueno, pero para definir un momento histórico como importante es un momento de cambios mundiales. Y la llegada, el descubrimiento, la llegada de los europeos a América cambió el panorama mundial hacia lo que luego fue y lo que nosotros conocemos. Entonces, a mí me parece, junto a la Revolución Francesa seguramente, los momentos, bueno, y la Revolución Industrial, los momentos más importantes de la historia reciente, entre comillas, de la humanidad. No sé cómo lo veis. Por eso se utiliza también el descubrimiento de América como hito, ¿no? Que ya estamos dejando atrás la Edad Media, ya estamos metiéndonos en otra época. Pero sí es verdad que a mí siempre es verdad que, a ver, digo lo que tú, cuando una civilización, la que sea, se expande hacia otras tierras, hay todo tipo de contactos. Claro. Puede haber los violentos, puede haber los no violentos, puede haberlo de pactos, puede haberlo de todo tipo. Claro. De todo tipo que haya de ser humano, así va a haber tipos de encuentros. Pero sí es verdad que, por ejemplo, Somos Isabel, así. volviendo a ella, que había muchas cosas mal, pero una de las cosas que hizo bien es que cuando Colón, los barcos trajeron a esas personas capturadas para ser tratadas como esclavas aquí, ella los liberó. Y les dio lugar de vivir, por ejemplo, en Canarias y demás, que era un clima parecido al de ellos. Entonces, fueron la primera vez que se trataron otras culturas que no eran europeas como humanos, porque no se les trataba como humanos. Y eran ciudadanos de Castilla. Exacto. Claro, eran ciudadanos de Castilla. Bueno, nos quedan temas pendientes, pero es que nos tenemos que ir. Nos queda para otro día la erupción del Vesubio, el juicio de los templarios. Joder. Y la caída del muro de Berlín. Madre mía. Que para mí me parecen hitos súper importantes, pero claro, nos enrollamos. Sí, es que nos gusta hablar. Nos gusta charlar sobre estos temas y nada, pues los dejaremos para más adelante. Y nada, pues despedimos a nuestros compañeros, a ustedes decirles que muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Esperamos no haber herido susceptibilidades, o sí, no lo sabemos, pero les queremos mucho igualmente. Así que nada, muy prontito, una semanita y volvemos con más enigmas de la historia. Muchísimas gracias.